Bueno, vamos a ver un viaje imposible de una nave espacial. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver Passengers. Comenzamos. Bueno, ¿qué pasa con Passengers? Una película de 2 horas y pico con solo 2 personajes que mezcla Náufrago 2001 y por supuesto una comedia romántica. Dicho así, parece que no podemos analizar la película porque deja un guión flojo, pero bueno, vamos a ver poco a poco y vamos a sacar algunos elementos interesantes dentro de esta película. Por supuesto, como digo siempre, gustos son datos muy subjetivos, es decir, que nosotros debemos de ver la película para saber si nos gusta o no nos gusta. Aquí, como digo siempre, vamos a ver ese análisis, vamos a ver, digamos, algunos aspectos técnicos y vamos a ver, en este caso, qué cosas me han llamado a mí la atención de esta película para, por supuesto, traer aquí al canal. Tras el impacto con un gran meteorito, una nave espacial interestelar que viaja con piloto automático a un planeta lejano, transportando a miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación. Como resultado, Jim Preston, uno de los pasajeros, se despierta 90 años antes del final del viaje, estando completamente solo en la nave. Jim intenta por todos los medios volver a hibernación, pero tras unos años desiste. Su estado mental comienza a flaquear al tiempo que comienza a obsesionarse con despertar a Aurora Lane, una de las pasajeras dentro de su cápsula de hibernación. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Bueno, en este caso los aspectos técnicos son bastante evidentes. La película se hace larga. La película se hace larga porque son 2 horas y pico con solo 2 personajes. En los últimos 45 minutos se precipitan los acontecimientos y creo que digamos que son los fuertes. Pero tenemos, digamos, una gran presentación, un nudo o un desarrollo entre, bueno, haciendo como una especie de din, una especie de increscendo y un final bien. Pero creo que ese principio tenía que ser muchísimo más simplificado porque realmente nos aporta, pero realmente nosotros somos capaces de captar rápidamente lo que pasa en esa nave. Al final tenemos una nave, unos espacios inmensos, unos escenarios inmensos, una gran poesía visual, por cierto, pero solo un personaje. Entonces nosotros esa rutina ya la conocemos, lo que debería de dar paso más rápido a lo que son la precipitación de acontecimientos de alguna manera y también no recrearse tanto en el amor que puede surgir dentro de esos 2 personajes que están súper aislados. Que sí, como digo, es correcto, aunque largo el desarrollo, pero podría meterse tijera. Os dejo por aquí un vídeo, por cierto, sobre meterle tijera a un film. Otra cosa a destacar dentro de estos aspectos técnicos es que tiene muchísimos guiños a películas, como he dicho, Náufrago, 2001, cualquier película o cualquier drama de amor o comedia romántica, por supuesto también a otras películas de ciencia ficción, y no creo que esto sea un error, obviamente. De hecho, es algo que puede enriquecer porque nosotros cogemos referencias de otras películas y las plasmamos sobre nuestra producción. Los escenarios me parecen muy interesantes, muy limpios, muy estéticos, muy, como digo, muy poesía visual, pero obviamente el desarrollo o el guión debería de avanzar de otra manera o avanzar más rápido. Y estos son los aspectos técnicos que yo destacaría de esta película. Por supuesto, vamos a pasar directamente a los datos de interés. Bueno, el primer dato de interés, por supuesto, como venía diciendo, es el diseño de producción. Es una poesía completa, los escenarios muy limpios, muy rectos, las luces muy claras, los entornos muy espaciales. La verdad es que la nave está muy bien construida, tiene una forma de generar gravedad muy interesante. El ascensor, que en el momento en que lo coge la primera vez se crea una especie de gravedad cero, obviamente al contrarrestar la gravedad que genera en la nave en sí, y te da, bueno, pues cosas muy interesantes, como una especie de parque temático. La primera hora prácticamente una especie de parque temático donde vemos la nave, donde vemos todos los avances de la humanidad, donde vemos el entorno de hibernación, etcétera, etcétera. Por supuesto, las cápsulas de hibernación y todo lo que rodea la técnica, la guía de reparaciones, etcétera, etcétera, me parece un diseño muy interesante, muy bueno dentro de este concepto de la película.
El segundo punto entra dentro de la narrativa, o más bien del entorno que se deriva de los viajes espaciales, la colonización humana, la colonización en otros planetas. En este caso tenemos otro planeta y tenemos una colonia ya existente allí, y la nave hace como un trayecto que repite varias veces, ¿no? Es decir, que nosotros podemos poner una nave, a los 2 años podemos poner otra nave, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando regrese la primera, pues volver, etcétera, etcétera. Bueno, una línea, ¿no?, de abastecimiento de colonos en este caso. Me parece interesante porque realmente ya se plantean como rutas automáticas, pilotos automáticos, naves muy especificadas para este uso concreto. Y me parece obviamente una cosa que el ser humano debe de pensar, igual que antiguamente pensábamos, digamos, cosas de la ciencia ficción que nos atañaban en esos entonces, como por ejemplo pues ataques alienígenas, como qué había en Marte, etcétera, etcétera. Ahora digamos que nuestra prioridad es colonizar hacia afuera, es decir, mirar cómo salimos los humanos de la Tierra, y obviamente pues se plantean muchísimas películas en este aspecto, y una de ellas por supuesto es Passengers. Luego dentro de cada nave, dentro de cada película por supuesto es un mundo, pero en este caso me parece un elemento muy interesante y una narrativa que, aunque se repita, no me parece manida en ninguno de los casos, porque cada nave o cada película o cada visión puede aportar cosas diferentes. Bueno, y antes de continuar, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí qué os ha parecido Passengers. ¿Os parece interesante esta película? ¿No os parece interesante? ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios y debatimos sobre esta película. Y ahora sí, continuamos. El tercer punto es la hibernación. La hibernación me parece también muy interesante. Como he dicho, las cápsulas me parecen muy buenas, o la idea es muy original. Dentro de lo que cabe, las cápsulas al final son cápsulas, pero creo que tienen una estructura, un diseño muy propio, muy acorde con la nave, ¿vale? También, obviamente, en el momento que se estropean, también tienen una especie de guías de reparaciones que me parece una idea muy original, ¿no? Porque obviamente las cosas se rompen, ¿no? Y de hecho la nave tiene muchísimas zonas de almacenamiento donde van a por las piezas, las recogen, reparan, etcétera, etcétera. Es algo muy lógico, y algo muy lógico sobre todo en viajes tan largos. Aunque la nave vaya en un piloto automático, en este caso la hibernación saltaría, no sé si eran 3 meses antes o 2 meses antes de que llegaran a su destino. Es decir, que les diera tiempo a los humanos a, digamos, que adaptarse a ese entorno, a esa nave, y adaptarse, digamos, o hacer el aterrizaje, digamos, despierto, sin hibernar, ¿no? Entonces, claro, pues en ese transcurso siempre hay problemas y siempre hay reparaciones. En este caso, de hecho, un problema dentro de la nave es el que inicia todo este desenlace, ¿no? El que, digamos, despierta a nuestro protagonista, y al final también, bueno, pues entre los dos, entre la pareja que surge, pues digamos que reparan la nave para que todos los colonos al final lleguen. Digamos que ellos dos se sacrifican para que el resto de la nave llegue a su destino. Y por supuesto llega a su destino porque el resto de pasajeros están hibernando. Que esto plantea, por supuesto, otra pregunta interesante, pero bueno, por supuesto, para otro vídeo. ¿Se puede vivir más años en el universo? Bueno, el cuarto punto es el trasfondo. Siempre que hay una nave yendo hacia una colonia o vamos, una nave en el espacio exterior, una huida, un viaje, etcétera, etcétera, hay un problema en la Tierra. Y sí, los problemas en este caso son los usuales: la superpoblación, el cambio climático, etcétera, etcétera. Esto en realidad sí está manido. Esto no es como, por ejemplo, en la película de Sunshine, donde digamos que tenemos un elemento diferenciador, que es que la Tierra se enfría de alguna manera y nosotros tenemos que lanzar una bomba sobre el Sol para reactivarlo. Realmente no es que estén ni mal ni bien, ni que estén manidos ni no manidos. Es simplemente, bueno, unos problemas que se repiten también dentro de la ciencia ficción, como antiguamente se repetían los problemas de la energía atómica, de lo que surgiría del poder atómico, ¿no? De las bombas nucleares, etcétera, etcétera. Bueno, pues la ciencia ficción va avanzando con respecto a nosotros, es decir, a los humanos tenemos en cada década o en cada época, pues tenemos un problema diferente. Entonces la ciencia ficción va siempre en la línea de la especulación de esos problemas. Obviamente en nuestra época actual sí que
digamos que podemos tener un problema de cambio climático, podemos tener un problema de superpoblación y podemos tener problemas de supervivencia a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, pues pueden ser 100, 200, 500, 1000 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no estaría de más tener colonias fuera de la Tierra, simplemente para asegurarnos que la raza humana siguiera sobreviviendo a lo que podría ser una catástrofe en la Tierra. En este caso, simplemente aportar la reflexión, porque la película tampoco ahonda dentro de los problemas en sí que tiene la Tierra como para crear esa línea de abastecimiento de colonias en el espacio exterior. El quinto punto es, digamos, la historia de amor, ¿vale? Vamos a, digamos que, definir esta historia de amor como una historia súper idílica, ¿vale? Súper idílica en un entorno muy hostil. Bueno, pues resulta que aparece esta historia de amor, que él se obsesiona con ella, la despierta, por supuesto de forma, digamos que malamente, vulnerando, digamos, derechos, etcétera, etcétera, y al final se crea esta historia de amor, que al fin y al cabo es, digamos, bueno, pues un viaje de luna de miel en un resort, porque bueno, si nosotros vemos la nave, realmente es un resort, por cafeterías, bares, piscinas, suites, etcétera, etcétera, y al final, como están solos, pues intentan acceder a todas las partes que pueden de la nave. Por supuesto, hay muchísimas partes de lujo y muchísimas partes, bueno, pues de centros comerciales, en fin, una especie de hotel gigantesco en el espacio. Es interesante ponerse en el punto de vista del personaje cuando se despierta y está solo y no sabe qué hacer, o tiene ese dilema de despertar, bueno, pues a otra persona que realmente le atrae o le gusta, ¿no? La soledad, que ya de por sí en la Tierra, bueno, pues es algo que puede ser una carga para muchos seres humanos. Imaginaros en el espacio donde no puedes ir a ningún sitio. Entonces, esto está muy bien expresado y esto está bien interpretado, tanto cuando él está solo como cuando están los dos solos. Eso sí que, digamos, me gusta bastante dentro de la película, y obviamente pues tenía que destacarlo en este punto. Y el sexto y último punto son los guiños que tiene esta película sobre otras películas que obviamente son clásicos o obviamente conocemos. El primero, Náufrago, por supuesto, el hombre está solo hasta que encuentra a la mujer, pero realmente digamos que está como en una isla desierta, en este caso en una nave desierta. La segunda referencia, 2001, una estética muy parecida, muy blanca, muy clean, muy limpia, muy líneas muy rectas, líneas muy estilizada, etcétera, etcétera. Creo que, bueno, en eso no es igual, pero obviamente te recuerda inevitablemente a 2001. El tercer guiño, por supuesto, es El Resplandor, el bar donde él va y le cuenta al androide pues todas sus cosas, ¿vale? Es decir, el androide, digamos que representa como el fantasma, y el personaje representa como obviamente ese escritor atormentado, ¿no? El bar es muy de los 70 y muy del Resplandor. Por supuesto, también lo podemos relacionar con el Titanic por el tema de las clases sociales, porque él, digamos que cuando despierta tiene una clase, ¿vale? Tiene acceso a ciertas cosas de su clase, y ella cuando despierta tiene ciertos aspectos que mejoran, digamos, esa clase social o esa clase baja que él tiene. Es decir, que digamos que los desayunos pues son más nutritivos, que los accesos son diferentes, puede acceder a hoteles, puede acceder, bueno, pues a muchos sitios. En realidad, ese tipo de clase o ese estamento en clase está derivado o puede estar derivado de Titanic. Y por supuesto tenemos Blancanieves, es decir, el príncipe azul despierta por supuesto a la amada que está dormida, en este caso en hibernación. Y así podemos sacar bastantes películas más, pero creo que, bueno, pues no vamos a ahondar más en este tema de las referencias de películas, porque en realidad todas las películas y en realidad todas las producciones que hacemos los cineastas están basadas de una forma o de otra en películas anteriores o en historias anteriores, obviamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy con el análisis de Passengers. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.